Hola a todos, mi nombre es Luciano Gianella, soy residente de anestesiología del Hospital Tornú y el día de hoy vamos a estar viendo una clase de evaluación de vía aérea y cómo sería el encare inicial de esta vía aérea en base a lo que sería el vórtex. Si bien hay muchas formas de dividir la vía aérea, la forma anatómica de dividirla es en vía aérea superior y la vía aérea superior, que están, digamos, el punto de corte entre superior e inferior está dado por la glotis. Entonces, dentro de lo que es la vía aérea superior, el inicio está dado por las narinas y luego la nasofaringe, que se va a continuar con la orofaringe, finalmente la laringofaringe para entrar en la glotis y después la vía aérea inferior, conformada por la tráquea, la carina, los bronquios y finalmente los bronquiolos y los alveolos, donde se va a producir el intercambio gaseoso. La forma de dividir la vía aérea es mediante la zona de conducción y la zona respiratoria. La zona de conducción es todo el trayecto desde la nariz hasta los bronquios más grandes, donde se va a producir solamente el paso de aire hasta la zona respiratoria, donde, bueno, ahí es donde se va a producir la hematosis, que lo comprenden los bronquiolos respiratorios y los alveolos. Con respecto a lo que sería la cavidad nasal, lo que tenemos que tener en cuenta sobre todo es la disposición de los cornetes. Tenemos un cornete superior, un cornete medio y un cornete inferior. Entre el cornete inferior y el techo de la boca es el sitio que quizás es más ancho. Entonces nosotros lo utilizamos en muchos casos para el pasaje de intubaciones nasales, para la colocación de sondas nasogástricas y demás. Entonces ese sitio es importante conocerlo y cómo es su anatomía, justamente para evitar dañar la nariz. Algo que tenemos que tener en cuenta también es que la nariz es un sitio anatómico muy inervado por el plexo de Kieselbach, que bueno, en algunos procedimientos tendremos que tener mucho cuidado justamente para no producir un sangrado y que pueda complicar a nuestro paciente. En esta diapositiva podemos ver una vista desde posterior hacia anterior de lo que es la faringe. Es una sección que está abierta desde el lado de atrás y deja ver las estructuras anteriores desde atrás. Tenemos las distintas divisiones, la nasofaringe, luego la orofaringe y finalmente la laringofaringe. Recordemos que bueno, la nasofaringe, la parte más posterior de lo que sería la nariz, serían las coanas, que es lo que va a terminar de conectar a la cavidad nasal con la naso. Luego se va a comunicar hacia la orofaringe. Bueno, tenemos que tener en cuenta que tenemos la úvula, los pilares amigdalinos y las amígdalas, perdón. Finalmente bajando, lo que va a estar en contacto va a ser un poco la división entre la oro y la laringofaringe, va a ser la epiglotis, que va a estar recubriendo por encima a la glotis, que bueno, la glotis es, como habíamos dicho antes, el punto de corte entre la vía aérea superior y la vía aérea inferior y que nos va a dar el paso hacia la tráquea. En esta otra diapositiva lo que vemos son dos imágenes. A la izquierda es una vista anterior de las estructuras laringias y a la derecha es una vista desde laterolateral también de mismo las estructuras laringias. Cosas importantes a ver en estas imágenes, sobre todo es el cartílago tiroides. La parte más medial es del cartílago tiroides, es justamente la parte más anterior de lo que sería la laringe, que lo vamos a necesitar nosotros para cuando querramos hacer una palpación de las estructuras. Así que es un buen punto de referencia el cartílago tiroides, que tiene esa forma en libro abierto. Si descendemos hacia caudal, vamos a encontrarnos con la membrana cricotiroidea y luego el cartílago cricoides.
en la membrana cricotiroidea es un sitio anatómico importante, porque es ahí donde en caso de que tengamos una vía aérea de emergencia es donde se debe hacer la cricotiroidotomía para colocación de un tubo endotraqueal a través de ahí, justamente para rescatar la vía aérea. En esta diapositiva lo que nosotros vemos es una vista anatómica al lado de la izquierda y una vista seguramente con un video laringo de lo que es la glotis, de la glotis y todas sus componentes. Con respecto, yendo desde medial hacia lateral, tenemos la glotis propiamente dicha, con su comisura anterior y su comisura posterior. Muy importante poder detectar dónde está la comisura anterior y dónde está la comisura posterior, más hacia externo las cuerdas vocales, tanto la derecha como la izquierda. No siempre se pueden ver los cartílagos, los anillos traqueales, así que bueno, el esquema es medio utópico, es decir, no siempre se ve, más bien lo que se ve es lo que se suele ver del lado de la derecha, que es decir, es una zona más oscura que corresponde al inicio de la tráquea. Hacia la zona más inferior, lo que tenemos que tener en cuenta son los cartílagos cuneiformes y los cartílagos corniculados, ya que ahí, si nosotros no tenemos cuidado cuando hacemos el pasaje del tubo endotraqueal, se pueden luxar y producir alteraciones en la fonación de la persona que hayamos intubado. Así que es súper importante que esos cartílagos no queden luxados, sino hacer mucha fuerza al pasaje del tubo. Y en la parte superior tenemos lo que sería la epiglotis, que bueno, hay que tenerla en cuenta siempre, poder visualizarla tanto en la laringoscopía directa como en la indirecta, porque es un sitio de referencia muy importante, justamente para determinar el grado de Cormack que el paciente tiene al momento de la intubación. Recordemos que en la laringoscopía directa nosotros lo que vamos a intentar es buscar la valécula justamente en el pliegue glosoepiglótico, apoyar nuestra pala del laringoscopio, y en la laringoscopía indirecta, esto siempre hablando con hojas Macintosh, lo que nosotros vamos a tratar es de retirarnos un poquito más de ahí y justamente poder ver lo que es la epiglotis, es decir, para tener una vista más panorámica. En el caso de las intubaciones con laringoscopía de Miller, lo que nosotros vamos a intentar hacer es montar sobre la pala del laringoscopio la epiglotis para poder ver la glotis por debajo. Bien, a la hora de hacer la intubación, lo ideal es, se habla de una alineación de 3 ejes, es decir, tenemos 3 ejes en lo que es el abordaje de la vía aérea: el eje oral, el eje faringio y el eje laringio. Para alinear lo que sería el eje faringio con el eje laringio, tenemos que tener una elevación de aproximadamente unos 30-35 grados de la cabeza con respecto al tórax. Lo ideal es que la oreja, digamos, el trago de la oreja quede a la misma altura que el esternón. Eso lo que haría es alinear estos 2 ejes. Y finalmente, cuando hacemos la laringoscopía, hacemos una hiperextensión del cuello que termina de alinear el eje oral con el resto de los otros 2 ejes, que se supone que con una almohada, con una sobreelevación de la cabeza, ya tendríamos alineados previamente. Esto es importante porque nos permite tener una correcta alineación y una correcta visualización de la glotis. Entonces se nos va a facilitar mucho lo que es la intubación. Lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de intubar a los pacientes es las distancias. Obviamente esto es una generalización para un paciente adulto. No es lo mismo obviamente para los pacientes pediátricos, y no todos los adultos tienen la misma longitud. Pero se habla de que
la distancia entre la carina y las cuerdas vocales es entre 10 y 15 centímetros y la distancia de las cuerdas vocales a los dientes es de 12 a 15 centímetros. Casi todos los tubos, o por no decir todos, tienen una marquita negra en el, digamos, posterior a lo que sería el balón, justamente para eso nos da la pauta de que el tubo va a estar correctamente metido si nosotros dejamos esa marquita negra a la altura de las cuerdas vocales. Eso implica que, bueno, el balón ya pasó, está justo por detrás de las cuerdas vocales y no va a herniarlas ni mucho menos, y bueno, va a estar correctamente posicionado. Lo que nosotros terminamos de ver en general al momento de la intubación es en qué distancia queda el tubo con respecto a la comisura. En general entre 22 y 24 centímetros sería lo ideal para un paciente común y corriente. Bueno, eso lo tendríamos que adaptar según si el paciente es más chiquito o es más grande. Bueno, eso con respecto a las generalidades anatómicas de la vía aérea. Ahora lo que nos vamos a tratar de centrar es en la evaluación propiamente dicha de la vía aérea. La evaluación de la vía aérea requiere de una serie de pasos, no es muy extensa en cuanto a tiempo. En general se puede llegar a tardar, qué sé yo, 5 o 10 minutos o menos para una buena evaluación de la vía aérea, y en caso de que sospechemos con clínica o antecedentes del paciente, bueno, quizás se puede hacer un poquitito más extensa, pero en general no demora más de 5 minutos y nos otorga un montón de información súper importante. Como todo examen físico, siempre se debe comenzar por una anamnesis completa sobre los antecedentes del paciente. Ejemplos, si el paciente sufre de diabetes, bueno, quizás la movilidad articular esté limitada, entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Pacientes con artritis reumatoidea, sobre todo pueden cursar con la famosa subluxación atlantoaxoidea, ¿sí? Entonces sería importante pedirle una radiografía de cuello de frente y perfil y obviamente interconsultar al servicio de reumatología para que, bueno, determinen si es necesario o no realizar una intubación con un collarín, es decir, que el cuello esté quieto. Pacientes con espondilitis anquilosante, trastornos temporomandibulares que, bueno, limiten la apertura bucal. Eso en ese caso habría que evaluarlo mediante el servicio de cabeza y cuello, o hacerle alguna intubación mediante broncoscopio y ver si está limitado o no y qué problemática podemos tener. Lo ideal sería poder conocer al paciente previamente antes y esos antecedentes tenerlos bien evaluados. Tener en cuenta que, bueno, eso con respecto a lo que es que nos compliquen desde algo anatómico. Después, obviamente, que si los pacientes con EPOC, embarazo, pacientes muy obesos, tienen una capacidad residual funcional bastante disminuida, y eso puede hacer que el tiempo de apnea, que es el tiempo seguro entre que nosotros dejamos de oxigenar al paciente y lo volvemos a ventilar, sea más corto. Entonces, nada, es un riesgo porque puede saturar al paciente y hacer una hipoxia con todo eso con todas las problemáticas que eso conlleva. Después, bueno, nada, cualquier cosa que pueda llegar a presionar sobre las vías aéreas, que haga que la vía aérea colapse, si es un cáncer en la vía aérea, si es una masa mediastinal, etcétera, sobre todo las masas mediastinales anteriores, antecedentes de radioterapia en cabeza y cuello, cicatrices, sobre todo de cirugías de, qué sé yo, por ejemplo, quiste tiroglosio, algunas cirugías tiroideas más cruentas, etcétera. Bueno, siempre evaluar mediante tomografía o imágenes, o mediante fibrobroncoscopía, visualización directa de esa vía aérea, como para poder planificar bien cómo va a ser la intubación de ese paciente. Siguiendo con antecedentes del paciente, bueno, sobre todo los pacientes obesos suelen ser complicados para la intubación orotraqueal y sobre todo la ventilación con máscara.
Sumado a eso, tienen una capacidad respiratoria funcional muy disminuida, mayor predisposición a la apnea del sueño, que eso hace que los pacientes se obstruyan y será muy difícil ventilarlos con máscara facial. Una circunferencia del cuello ancha es predictor de intubación dificultosa. Entonces, también es importante evaluar, ver el cuello de ese paciente. No es necesario muchas veces medirlo, ya con una evaluación así a ojo por ciento nos damos cuenta que se nos puede complicar y deberemos pedir ayuda. Algo muy muy importante es el tema del concepto de la grasa perifaringia. Hay pacientes que quizás no son súper obesos, no tienen un BMI tan elevado, pero su cuello es ancho y tiene mucha grasa alrededor del cuello. Eso hace que estos pacientes se obstruyan con facilidad. Entonces, hay que interrogarlos bien y ver si roncan de noche, si duermen con algún tipo de CPAP, justamente pensando en que pueden llegar a tener síndrome de apnea del sueño. Algo importante a evaluar siempre es el riesgo de aspiración. Pacientes con estómago ocupado, es decir, que no sé, tengan el ayuno no esté bien hecho, si tienen alguna obstrucción, si síntomas de reflujo. Obviamente si es una cirugía de emergencia, si tienen el vaciamiento enlentecido, si hacen tratamiento con los GLP-1. Si es una paciente embarazada, obviamente siempre es estómago ocupado. Pacientes con antecedentes de hernia de hiato, pacientes obesos. Y siempre tener en cuenta que el predictor más importante de todos para tener una vía aérea dificultosa es el antecedente de haber tenido una vía aérea dificultosa previamente. En muchos casos los pacientes se han operado ya de algo. Hay que indagar a ver si tuvieron problemas con la anestesia, si alguien les mencionó algo. Incluso preguntar activamente si los pudieron intubar bien, qué tipo de anestesia fue, para que nos dé de alguna forma información importante al momento de manejo de la vía aérea. Pero obviamente hay que tener en cuenta que no siempre, pese a que hayan tenido éxito, nosotros vamos a sí o sí tener éxito en el manejo de la vía aérea. Bien, con respecto a lo que es el examen físico, es importante tener en cuenta de la apertura bucal, si es una apertura bucal grande o si es una apertura bucal limitada. Si hay alguna cosa que nosotros veamos que pueda llegar a limitar esa apertura bucal, pues por ejemplo un paciente quemado o un paciente que tenga algún tipo de cirugía de cabeza y cuello que le haya disminuido la apertura bucal. Si es un paciente que tiene esclerodermia, puede llegar a tener una famosa microstomía. Al momento de que abra la boca, lo que nosotros podemos ver es la distancia interincisiva, que es el recuadro A, que es cuántos dedos entran entre los incisivos. Si lo normal es que entren 3 dedos, ya a una distancia chiquitita, 2 dedos, y una distancia prácticamente que seguramente vamos a tener problema es 1 dedo. En el recuadro B tenemos la distancia tiromentoniana, que va desde el mentón hacia el cartílago tiroides, y en el cartílago C la distancia tiroioidea, que va desde el hueso ioideo hasta la tiroides. Lo ideal es tener una distancia de 3 traveses de dedo para la tiromentoniana y de 2 traveses de dedo para la tiroioidea. Una distancia menor nos habla de justamente podemos llegar a tener problemas en el manejo de la vía aérea. Entonces pesquisarlo. Esto obviamente más de lo mismo, ver que no haya retracciones por el antecedente de quemadura o por el antecedente de radiación, la presencia de masas mediastinales o tumores de cabeza y cuello que puedan llegar a comprimir la vía aérea, y colapsarla al momento de hacer la laringoscopía. La forma del cuello,
si ese paciente quizás se ha operado sobre todo si se ha hecho alguna cirugía plástica o una cirugía de cabeza y cuello, quizás oculta de alguna forma alguna alteración en la vía aérea. Entonces, bueno, hay que pesquisar, hay que preguntar, hay que evaluar, hay que pedirle al paciente que estire el cuello hacia atrás todo lo que pueda, a ver si tiene algún tipo de problema en la flexoextensión del cuello también. Justamente también nos ayuda eso para visualizar que no tenga ninguna masa, ninguna cicatriz ni nada que pueda complicarnos y que bueno, nos haga no advertir una vía aérea dificultosa y nos complique al momento de hacer la inducción anestésica. Obviamente pedir al paciente que nos muestre los dientes, una dentadura buena tampoco es un predictor 100% fidedigno de que vamos a tener éxito, pero sin duda una mala dentadura lo que va a hacer es que el paciente tenga, bueno, obviamente más, la apertura bucal esté más limitada, que nos complique a la hora del manejo de la vía aérea, la lengua se vuelve más blanda, el paladar tampoco nos va a ayudar. Entonces, bueno, hay que tenerlo bien, hay que evaluarlo, fijarse si tiene algún diente que pueda complicarnos el pasaje del tubo, que pueda llegar a pincharlo y demás. Entonces, bueno, tener en cuenta si tiene dientes flojos, si usa dentadura postiza. La evaluación dental es nuestro trabajo y obviamente eh, al momento de la intubación es súper importante que el paciente no tenga los dientes puestos, porque si tiene, perdón, dentadura postiza, que no las tenga puestas, porque puede ser que haciendo la laringoscopía se nos zafe esa dentadura postiza con el riesgo de aspiración de un diente o de un parte de una dentadura. Entonces, o sea, un cuerpo extraño en la vía aérea sin duda es un problema y que nosotros tenemos que evitar y pesquisar previamente para no tener ningún tipo de problema. En muchos casos, estos pacientes cuesta ventilarlos con máscara facial y está descripto dejarles la dentadura al momento de la ventilación, ya que eso les ayuda un poco como a armar la cara y bueno, nada, hay que tenerlo en cuenta. Si no, la otra que casi siempre funciona es tener una cánula de mayo cerca para evitar que la vía aérea, sobre todo en la boca, colapse y dejar permeable para el pasaje del aire. El score de Malampati es parte fundamental de la evaluación de la vía aérea. Lo que nosotros tenemos que pedirle al paciente es que en posición sentada abra la boca y saque la lengua, que no diga "ah", porque eso puede llevarnos a un Malampati quizás más bajo de lo que en realidad es, porque al momento de hacer la fonación los pilares y la úvula suben. Entonces, bueno, nada, eso nos puede llevar a subestimar el Malampati. Va de 1 a 4. En general, en pacientes más obesos o con alguna alteración, vamos a ver un Malampati 3, Malampati 4. En pacientes embarazadas vamos a ver generalmente un Malampati 3, sobre todo después de un trabajo de parto o casi llegando a término. Puede aparecer un Malampati incluso en pacientes que no hayan tenido ningún tipo de alteración. Un Malampati 1 se puede transformar en un Malampati 3 tranquilamente. Así que bueno, es importante poder evaluarlo. Por sí solo no es un predictor, pero obviamente que un Malampati elevado en contexto de una mala dentición, una apertura vocal disminuida, obviamente que nos va a hacer pensar en que vamos a tener problemas para el manejo de la vía aérea. Entonces es un dato más, hay que pesquisarlo y hay que ponerlo en la historia clínica justamente para que el anestesiólogo a cargo de esa vía aérea tenga información sobre qué es lo que se puede llegar a encontrar al momento de hacer la inducción. La protrusión mandibular es otro de los test que podemos hacer. Pedirle al paciente que con los dientes de abajo se muerda el labio de arriba.
Obviamente si el paciente no puede lograrlo, nos habla de que ese paciente tiene algún tipo de alteración en la articulación temporomandibular. Entonces, bueno, estar atentos que nos puede llegar a complicar, sobre todo en el momento de la laringoscopía, y al realizar maniobras para tratar de acomodarle la cara al momento de la ventilación con máscara facial. En definitiva, cualquier tipo de alteración que nosotros veamos, obesos, alteraciones genéticas, alteraciones, por ejemplo, en pacientes con gigantismo, que bueno, no son frecuentes, pero bueno, al momento de pesquisarlas es importante que tengamos en cuenta que el manejo de la vía aérea puede llegar a ser complicado. Entonces, si bien no hay ningún score que nos oriente en ese sentido, bueno, hay que pensarlo, hay que planificar, hay que tratar de no exponerse a hacer una inducción anestésica sin diversos planes para el abordaje de una vía aérea que creemos que puede ser dificultosa. Y bueno, obviamente que incluso en momentos donde creemos que no puede ser dificultosa, también tener otros planes, ¿sí? No solamente ir por todo por el tubo endotraqueal, sino bueno, tener máscaras laringeas, tener varias máscaras faciales, justamente porque una vía aérea nos puede llegar a sorprender y puede ser que no la podamos manejar con una intubación orotraqueal y tengamos que utilizar algún otro tipo de dispositivo para asegurar la ventilación, que bueno, vamos a ver más adelante qué es lo que se puede hacer. Al momento de hacer la laringoscopía, ya sea directa o indirecta, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es la escala de Cormack y Lehane. Es una escala que va del 1 al 4. El grado 1, nosotros podemos ver toda la glotis en su totalidad. El grado 2, solamente lo que sería la comisura posterior junto con los cartílagos aritenoides. El grado 3, solamente la epiglotis. Y el grado 4 directamente nada. Es importante tener en cuenta que grado 1 y grado 2 podríamos intentar hacer un pasaje del tubo. Grado 1 obviamente sin duda sin problemas. Grado 2 quizás tengamos que utilizar algún tipo de facilitador, pero bueno, nada, se puede todo intubar. Y un grado 3 o un grado 4 ya nos habla de que probablemente no deberíamos intentar intubar porque el riesgo de intubación esofágica es alto pese a tener todo. Entonces deberíamos hacer algo para intentar mejorar ese Cormack. Esto es importante conocerlo porque al momento de hacer una laringoscopía, salvo que hagamos laringoscopía indirecta, si lo que hacemos es una laringoscopía directa con un laringoscopio común y corriente, al nosotros decir el Cormack que tenemos, le estamos dando información a las otras personas entrenadas en vía aérea, siempre y cuando estemos acompañados de alguien así, sobre en qué situación nos encontramos. Es decir, si por ejemplo somos nosotros y otro anestesiólogo o un técnico en anestesia, si nosotros le decimos que hemos un grado 1, lo que estamos diciéndole básicamente es no vamos a tener en principio dificultad para el pasaje del tubo. Y si vemos un grado 4, la traducción a criollo, digamos, sería no veo absolutamente nada, tenemos que buscar la forma de mejorar ese Cormack y poder pasar con seguridad el tubo endotraqueal, pero bueno, no sería en ese momento el momento de hacer un intento de intubación porque, como dijimos antes, las chances de fallar son altas. Bueno, como habíamos dicho antes, no existe un único factor para determinar si vamos a tener dificultad para intubar o para ventilar con máscara. Si se habla de sumatoria de predictores, predictores sobre todo de dificultad y predictores de imposibilidad, tanto para intubar como para
ventilar con máscara. Se los voy a dejar ahí para que lo vean, lo lean tranquilos. Pero bueno, nada, no me voy a detener mucho más en esto porque obviamente son, digamos, ejemplos y no siempre son 100% determinantes por sí solos, por lo que habíamos dicho antes. Bueno, esto más de lo mismo, son predictores para falla en la colocación de dispositivos supraglóticos, así que bueno, de vuelta se los vuelvo a dejar eh, para que lo puedan evaluar después y verlo tranquilos con más tiempo. Bien, y para esta parte de la clase la idea es hablar un poquitito del manejo de la vía aérea, enfocada sobre lo que se conoce como el Vortex Approach, que se basa en este esquema en la cual bueno, tenemos tres líneas de vida: la línea de vida de máscara facial, la línea de vida de máscara de dispositivos supralóticos y la del tubo endotraqueal. La idea es que con alguna de esas tres líneas de vida nos acerquemos a la zona verde del vórtex, que sería la zona más externa, justamente para que eso implica que estamos oxigenando, es decir, llevando oxígeno a los alvéolos para que se produzca el intercambio gaseoso. El vórtex lo que básicamente nos invita a hacer es a utilizar cualquiera de estas tres líneas de vida para asegurar una correcta oxigenación. Algo importante de esto es que lo que nosotros tenemos que hacer es, justamente, que hablábamos antes, es tener siempre disponibles distintos planes para cada una de las tres líneas de vida, porque si nosotros nos arriesgamos a ir 100% por el tubo, es muy probable que quizás no tengamos éxito y que tengamos que utilizar a otra de las líneas de vida, como una máscara facial o una máscara laringea. Y bueno, no podemos estar en ese momento buscando o salir corriendo a buscar, porque bueno, obviamente que es una situación de emergencia. El tiempo corre, obviamente que mientras más tiempo tardemos en salir a la zona verde, que sería la zona de oxigenación, el paciente se puede complicar. Y lo que estaría en el centro, que es el acceso quirúrgico de la vía aérea, es decir, la famosa cricotiroidotomía, básicamente es el final del vórtex, en donde, bueno, o sea, la única forma de salvar esa vía aérea, si todas las otras líneas de vida han fallado, es mediante el acceso quirúrgico, y que bueno, está en nosotros tratar de detectar en qué momento vamos a tener que hacer ese acceso quirúrgico para que el paciente, bueno, entre de vuelta en la línea verde, digamos, que está diagramada en el centro de este vórtex. Bien, esta diapositiva básicamente hace referencia a, en cada una de las líneas de vida, qué cosas podemos optimizar para hacer un correcto intento. Se habla de que un intento, el mejor intento en una línea de vida incluye que el paciente esté con relajación muscular y bueno, haber hecho algún tipo de optimización. En general lo que se intenta hacer, o es decir, lo que el Vortex explica, es que tenemos un máximo de 3 intentos para cada línea de vida antes de tener que pasar a la otra. En cada intento deberíamos mejorar algo que no hayamos hecho en el intento anterior. Es decir, por ejemplo, si no pudimos ventilarlo con máscara en un primer intento, en el segundo intento deberíamos, qué sé yo, poner alguna cánula de mayo o relajar al paciente, o mejorar la posición, ponerlo en posición de olfateo, para, bueno, o para mejorar el acceso a esa vía aérea. Lo mismo, bueno, que yo para el tubo endotraqueal, no sé, si nosotros fuimos con un laringoscopio común y un tubo endotraqueal sin ningún tipo
de facilitador, en el segundo intento pedir algún estilete o un buggy para hacer la intubación, hacer un cambio de laringoscopio o pedir un video laringo. Lo mismo para bueno, los dispositivos subaeróticos. En cada intento nuevo que nosotros hagamos, siempre tenemos que tratar de mejorar algo, si no lo único que estamos logrando es hacer intentos en vano y perder el tiempo. Otra cosa importante que el Vortex nos dice es que no necesariamente tenemos que agotar los 3 intentos de cada línea de vida antes de pasar a otra. Es decir, si yo por ejemplo, no sé, estoy tratando de ventilar con máscara, no puedo y pongo algún tipo de dispositivo para manejo con ventilación con máscara, que puede llegar a ser una cánula de mayo, y lo relajo al paciente, no tengo que esperar un tercer intento, no sé, hacer un cambio de máscara o lo que fuera, sino que puedo probar a hacer una laringoscopía e intubar al paciente justamente para asegurar, antes de que hacer el tercer intento en la línea de vida de máscara facial, hacer un intento de intubación, por ejemplo, que quizás sea mejor antes que perder tiempo en, no sé, algo que no me asegura 100% que yo tenga éxito. Entonces, esto que digo es súper importante porque si bien tenemos un máximo de 3 intentos, no es necesario gastarlos los 3 antes de pasar a otro. Otro concepto importante en lo que es el Vortex Approach, así en el protocolo Vortex, es el Game Changer. Se habla de que tenemos un intento más para esa línea de vida en caso de que exista alguna cosa, algún elemento nuevo que no hayamos contemplado antes que quizás nos asegure un mayor éxito. Por ejemplo, puede ser que hayamos hecho 3 intentos de laringoscopía con un laringoscopio y ya estemos metidos en la otra línea de vida y que quizás en ese momento el asistente en quirófano nos trae un videolaringo o nos trae un fibrobroncoscopio. Entonces, bueno, merece la pena darle un intento más de intubación con un dispositivo que creemos que puede llegar a justamente hacer un cambio sustancial en nuestro intento y que seguramente nos otorgue mayor tasa de éxito. O por ejemplo, si estamos manejando la vía aérea y no podemos lograr entrar en la zona de oxigenación y de repente tenemos algún anestesiólogo que ingresa a quirófano para ayudarnos con mayor experiencia, mayor tranquilidad, lo que fuera. Bueno, en ese caso tendríamos un intento más para cada línea de vida, porque bueno, justamente es alguien que, digamos, da un cambio en este manejo de la vía aérea que puede asegurarnos el éxito. Con respecto a lo que es el acceso quirúrgico, que bueno, no es el tema de esta clase, pero sí es importante. Dentro de lo que es el Vortex Approach, el momento en el cual tenemos que decretar el status psico, es decir, que no se puede oxigenar, no se puede intubar, lo ideal es obviamente estar listos para ese momento, previo a que tengamos que decretarlo. Justamente el Vortex nos dice que bueno, deberíamos pensarlo rápidamente si en 2 líneas de vida tenemos intentos no fructíferos, si la saturación está cayendo mucho, si está por debajo de 90, si era una vía aérea dificultosa prevista, tenerlo ya, no perder mucho tiempo. Lo ideal es esto del ready, set, go, es decir, los pasos que tengo que cubrir antes de hacer el acceso quirúrgico. Lo primero obviamente siempre pedir ayuda, tratar de ver quién es el que va a hacer el procedimiento, si somos nosotros, si es el cirujano que nos va a ayudar, y tener el kit de acceso quirúrgico cerca nuestro. Si estamos ya considerándolo seriamente, tratar de, bueno, empezar a abrir el kit
que eso incluye un tubo endotraqueal 6, un buggy y un bisturí. Es lo básico que necesitamos. Tratar de identificar la anatomía, bueno, en muchos casos, qué sé yo, para pacientes obesos, para pacientes embarazadas y demás, sería buena práctica identificar previamente por anatomía la membrana cricotiroidea o por ecografía también la membrana cricotiroidea y bueno, ya empezar a posicionarse para hacer el acceso cuando decretemos el estatus SICO, es decir, can't intubate, can't oxygenate. Nada, en ese momento empezar a hacer el rescate quirúrgico de la vía aérea. Pero bueno, obviamente para llegar a eso, como decíamos antes, es necesario haber hecho todos los otros pasos previamente para asegurarnos el éxito de que no tengamos ningún tipo de problema a la hora de realizarlo. Y finalmente esta diapositiva, bueno, nos habla de todas las cosas que podríamos hacer justamente para asegurar el éxito en el manejo de la vía aérea, que no necesariamente tienen que ver con el Vortex Approach, sino que son como los pasos previos que nosotros deberíamos llevar a cabo, es decir, tener un buen acceso endovenoso, que las drogas estén correctamente rotuladas, que el monitoreo sea el correcto, preoxigenar al paciente, súper importante, sobre todo obviamente pacientes con baja capacidad residual funcional, por supuesto que pedir ayuda, bueno, nada, ver si es una vía aérea dificultosa que nosotros prevemos que podemos tener algún problema, pedir ayuda previamente sería importante, con personal idóneo, discutir la estrategia entre todos los miembros del equipo, justamente como para que todos hablemos el mismo idioma y estemos al tanto de qué es lo que se va a hacer, en qué orden, qué estamos pensando, ¿sí? Todo el tiempo. Justamente para optimizar los tiempos, qué triggers vamos a tener para lo que sería el acceso quirúrgico de la vía aérea, etcétera. Entonces es importante el Vortex Approach, justamente por eso, porque nos da un poco como el algoritmo de qué es lo que hay que hacer, qué es lo que, o sea, qué debemos seguir, cómo debemos optimizar la vía aérea y nada, cómo debe ser ese manejo. Bueno, esa fue la clase de evaluación de vía aérea y Vortex que espero que les sirva, que les sea útil, que empecemos a evaluar a nuestros pacientes, que empecemos a tener en cuenta qué cosas nos pueden llegar a complicar. Con respecto al Vortex, tener en cuenta qué debemos optimizar, cuáles son los pasos a seguir, cuándo pedir ayuda. Y bueno, se supone que después de esta clase deberían quedar pocas dudas sobre qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos optimizar a nuestro paciente, cuándo debemos pedir ayuda, en qué momento debemos planificar correctamente la vía aérea, qué cosas debemos tener en cuenta, qué reparos digamos, anatómicos tenemos que tener en cuenta importantes. Así que bueno, nada, espero que les haya servido.